nunca pienso en mis sueños. Okay. No sé cuáles son mis sueños. A mí me hubiera gustado conocer de Dios antes. Volvimos a desmentir más mitos. Invitados de toda clase, pastores, artistas, deportistas y con todos ellos desvirtuaremos más mitos en Sin Mitómanos Sin Filtro. Un saludo muy especial para todos. Bienvenidos una vez más a Sin Mitómanos, este formato sin filtro. Yo creo que es una bendición para nosotros poder estar con ustedes acá, compartir este programa y recordarles, nos pueden escribir en todas nuestras redes y nos pueden encontrar como @JuanYAnaR. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta temporada Sin Filtro, que ha sido de gran bendición para todos nosotros. Creo que en cada programa hemos sido enriquecidos con cada persona que ha estado con Sin Mitómanos y que, bueno, que en su vida y en su fortaleza ha bendecido nuestra vida. Así que empieza a llamar a tu familia, vecinos, amigos, comparte el programa porque hoy no te lo puedes perder. Está importantísimo, está buenísimo y tiene todo que ver con lo que está afectando a nuestro mundo, nuestra realidad, pero sobre todo en la esfera, en el marco de lo social, lo político. Yo creo que el Señor está haciendo cosas, pero también nos da la oportunidad de tener ciertos contactos y acercamientos con personas importantísimas y hoy no es la excepción. Para introducir a nuestro invitado especial, quiero que veas este corto video y ya regresamos. Hoy en Sin Mitómanos Sin Filtro, de Argentina para Colombia, Agustín Laje. Es escritor, politólogo, influencer y conferencista reconocido internacionalmente como una de las voces más influyentes de la lucha contra el progresismo y el globalismo. Hoy nos hablará sin filtro sobre su combate contra la ideología de género, su estrategia de batalla cultural contra el progresismo y sobre el papel de la Iglesia en la opinión y la participación política. Esto es Sin Mitómanos Sin Filtro. Pues así es, hoy nos acompaña Agustín Laje. Un saludo muy especial, Agustín. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, Ana. Muchas gracias por la invitación. No, con todo gusto. Tenemos el placer de tener con nosotros a un politólogo argentino muy conocido por ir contra mitos e ideas que son progresistas, y esa palabra quiero que la tengamos muy en cuenta. Básicamente, la crítica de Agustín va en contra de ideologías de género, en contra de feminismo, en contra de esa parte radical del feminismo, ¿no? Y de la multiculturalidad como un extremo, porque estas ideas, según lo que hemos estado leyendo, debilitan la familia, debilitan los valores tradicionales. Para Agustín, estos movimientos traen un poco de confusión sobre algunos temas básicos como diferencia entre hombre y mujer, sobre todo en la manera de abordarlos. ¿Tú consideras que hay una batalla cultural y se cree que en esa especie de dictadura políticamente correcta no se permite una opinión diferente? Y eso es lo que ha marcado una brecha clara entre el pensamiento de Agustín y otros pensamientos, ¿no? El pensar diferente trae consecuencias, pero hemos visto cómo no te afecta tanto las consecuencias como ser claro y consecuente con tus principios y con lo que crees. Esa postura ha hecho que mucha gente te sigamos, pero también ha generado bastantes críticas, sobre todo como lo hemos visto recientemente aún en nuestro gobierno, de gente que no piensa igual que tú, de gente que sus ideas combaten tus pensamientos, ¿no? Por eso hoy queremos analizar un tema muy importante, yo creo que en este momento a nivel mundial, y es lo que hablabas ahorita del progresismo. Esta palabra que se ha vuelto como una doctrina que se ha infiltrado y que genera más que todo son mentiras en los pensamientos de todas las personas, pero yo creo que mucho en la vida de los jóvenes en especial, en donde distorsiona la visión de ese mundo mejor, de esa postura que trata de ser más amigable, de que trata de mostrar que de pronto personas como tú, conservadoras o como nosotros, creyentes, cristianas, nos volvemos como retrógrados, que nos oponemos al avance, a la ciencia, al bienestar social y que además nos hacen como o ponen en duda ese discurso de los valores más conservadores. Por eso el mito que hoy queremos tratar es: el progresismo es el camino a un mundo ideal.
Bueno, muy interesante. Digamos, el progresismo es un marco ideológico. Es un marco ideológico que envuelve distintas causas. El progresismo tiene que ver con la palabra progreso. Esto es muy interesante porque en sus orígenes el progresismo es una forma de concebir la historia. Los antiguos, por ejemplo, concebían la historia de manera cíclica. Es decir, miraban la naturaleza, miraban las estaciones y se daban cuenta que el tiempo era circular. Es decir, uno pasa de una estación a otra y vuelve a iniciar el ciclo. Más aún, miraban no la naturaleza, sino las formas de organización política y se daban cuenta que también eran circular, que la ciudad iba pasando de una democracia a una tiranía, a una oligarquía, volvía a ser una democracia, volvía a ser una tiranía. Decía, el tiempo es circular. Eso se quiebra fundamentalmente en el siglo XVIII, donde el tiempo y la historia aparecen como si fuesen una flecha que ya no vuelve a su origen, sino que apunta hacia el progreso indefinido. Ajá. De ahí sale la idea de que la historia, más que apuntar al pasado, es algo que está por hacerse. Okay. Esto, digamos, suena un poco complejo, pero es el fundamento del pensamiento que hoy tenemos y que nuestra cultura ha aceptado. ¿Qué es lo histórico? Lo histórico en realidad es algo que está atrás, pero también algo que está por hacerse. Y para hacerse necesita de acción política. El progreso debe ser traído, el paraíso debe ser bajado a la tierra. Es una secularización de una promesa religiosa en realidad. Totalmente. Es la idea de que el hombre es perfectible y que el tiempo tiene una lógica intrínseca que supone un avance indefinido, un progreso indefinido. El progresista sería el que ha hallado esta verdad, ha encontrado la verdad de la historia, del avance histórico y por lo tanto reconoce que el hombre cada vez es mejor, lo nuevo siempre es mejor que lo viejo, lo que está delante siempre es más importante que lo que está atrás. Esa forma de ver el tiempo y digamos así, la historia es terriblemente dañina para aquellos que entendemos que en realidad nuestros cimientos están en el pasado. Total. Que si disponemos de una civilización hoy es precisamente porque hubo una serie de generaciones que están atrás, no adelante, que se han estado pasando las antorchas, que se han estado legando culturas, legando costumbres, legando tradiciones, legando usos, legando enseñanzas, y que eso ha generado una acumulación que decantó en una civilización que es de la que hoy gozamos. El progresismo en ese sentido es, a mi juicio, una anticivilización, porque su intención es borrar con todo lo que ha sido heredado. Por eso, por ejemplo, acá hay una Biblia. Bueno, para un progresista, una Biblia es una cosa absurda porque es muy vieja. Es parte del pasado. Y la lógica, y cierro esta introducción al tema, porque introduzco de esta manera porque por ahí a la gente le suena el término, pero no sabe bien qué significa. No, y les parece que es bueno. Y les parece que es bueno. Lo cierto es que la lógica del progreso es cierta en el orden tecnológico, o es relativamente cierta en el orden tecnológico. Vamos a hacer un experimento rápido. Supongamos que yo tengo dos celulares, dos teléfonos móviles acá atrás. Ustedes no los pueden ver. Y yo les digo, les voy a regalar uno de estos dos. Y solamente les voy a dar un dato. Uno de ellos lo adquirí en el año 2024 y el otro en el año 2007. ¿Cuál eligen ustedes? El del año 2024. ¿Por qué? Porque es mucho más nuevo y por lo tanto es mucho mejor, porque la tecnología apunta en línea recta hacia una superación de sí misma. Ahora, si yo digo, tengo dos libros acá atrás, uno es del año 2024 y el otro es del siglo IV a.C., ¿ustedes cuál eligen? Bueno, digamos, o por lo menos vas a estar confundido, por lo menos vas a decir, esa información no me es relevante. Lo dudas, no me es relevante la información del tiempo. ¿Por qué? Porque en cuestiones como verdad, belleza, moral, no hay tiempo que valga en realidad. Claro. Entonces el progresismo, digamos así, es una ideología y es una ideología, a mi juicio, peligrosa y que disuelve los lazos sociales. Qué interesante, porque con esto en mente que nos cuentas, el progresismo, podemos decir así en un resumen muy, muy básico, porque ya no lo explicaste muy bien, es ese ideal que la sociedad tiene de avance continuo, ¿no? Sí, exacto. Hacia un estado ideal.
Lo has dicho mucho mejor que yo. Es un ideal. Entonces, similar a esa utopía, podríamos decir que lo que constituye ese mundo ideal, quiero que lo tengan muy en mente, va a variar según la perspectiva de cada mundo, ¿no? Entonces, en general, muchos movimientos progresistas lo que van a estar buscando es esa justicia social, es esa equidad, es esa inclusión, que son palabras que, ya ahora sí ya empiezo a entender, con razón, ya sé de dónde viene como todo este ideario, ¿no? Y la sostenibilidad ambiental y el tema del calentamiento global, el medio ambiente, libertad individual plena. Y con ese libertinaje y con todo ese tema de idearios, ¿qué opinas de ese mundo ideal que se está levantando, por lo menos en Sudamérica? Mira, has mencionado muchos temas, todos son muy importantes. Voy a tomar sobre todo uno y después, si te interesa algún otro, entramos por otro, porque son temas de distintas agendas, pero son todas parte de lo que llamamos agenda progresista, en efecto. Vamos a, por ejemplo, el tema de la justicia social. Bien. Claro, ¿qué dice el progresismo? La plenitud social se alcanza cuando los derechos avanzan. El avance de la historia lo traducen como avance de derechos. Entonces, ¿qué pasa con la política? La política ofrece derechos. Queremos más derechos. El eslogan de todos los políticos de América Latina, que es por lo que me estás preguntando, de los últimos años, ha sido: te vamos a dar más y más y más derechos. Bueno, con una única excepción, que Javier Milei, que no es político, por eso ese no era su discurso. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que la gente termina perdiendo de vista que a cada derecho le corresponde una obligación. Es decir, un derecho es algo que se te debe. Claro. Si tenés X derechos, significa que se te debe X. En ese sentido, hay dos tipos de derechos. Un tipo de derechos que podemos llamarle derechos negativos, no en un sentido moral, no negativo de malo, sino, ya vas a ver por qué, derechos negativos y otros derechos positivos. El derecho negativo es el que se define como una obligación para el resto de abstenerse a hacer algo. Por eso, lo negativo es que el otro simplemente no actuando está respetando tu derecho. Esos derechos son tres. Derecho a la vida. Yo, para respetar tu derecho a la vida, tengo que abstenerme de matarte. Claro. Tu derecho a la libertad, yo, para respetar tu libertad, tengo que abstenerme de someterte. Someterte físicamente. Y el derecho a la propiedad. Yo, para respetar tu derecho a la propiedad, yo tengo que abstenerme de robarte. Ahora aparecen derechos positivos, que son derechos progresistas, que tienen otra naturaleza. La prestación ya no va a ser que yo me abstenga, sino que yo haga algo por vos. Y si no lo quiero hacer, como es un derecho para vos, va a aparecer una autoridad política a obligarme a hacerlo, so pena de ir preso. Entonces, por ejemplo, vos vas a decir: yo, que soy progresista, creo en el derecho a la vivienda propia. Bueno, eso es muy lindo, qué lindo, quiero viviendas para todo el mundo, me encanta. El problema es que las viviendas no caen del cielo, las viviendas se hacen, se trabajan, se ahorran, se invierte. Entonces, si vos me decís: pero yo tengo derecho a una vivienda propia, significa que otras personas tienen que o hacerte tu vivienda o mínimamente pagar por ella. Y cuando vos obligás a los demás a pagar por tu vivienda, estás vulnerando su derecho a la propiedad. Claro. Es decir, sus bienes privados, frutos de su trabajo, te lo has quedado vos. O sea, los has tratado como siervos. Te has quedado con parte del fruto de su trabajo, con su propiedad. Y además has vulnerado su libertad. Porque, insisto, les has tratado como un siervo, no dejándole disponer libremente de lo que legítimamente es de ellos. Con lo cual, tu derecho a la vivienda, en realidad, atacó dos derechos básicos: el de la libertad y el de la propiedad. Y así lo podemos llevar a otros terrenos más intangibles. Derecho a la identidad de género. ¿Qué significa eso? Significa que yo quedo obligado, porque es tu derecho a que la sociedad te perciba como vos te autopercibís, te trate como te autopercibís, e incluso que te dé insumos necesarios para maquillar tu autopercepción. Entonces yo quedo obligado a, por ejemplo, llamarte Juana. Y yo quedo además obligado a incorporarte en una liga de deporte femenino.
porque vos me decís que sos Juana y yo quedo obligado a dar más dinero en mis impuestos para que a vos te den tus hormonas y tus cirugías plásticas. ¿Se entiende? Entonces, y yo puedo quedar obligado a otras cosas. Por ejemplo, yo puedo quedar obligado a que mis hijos estudien una currícula escolar donde le van a decir que el sexo se puede cambiar según la autopercepción y que no me permitan como padre de familia elegir. Entonces, al final, tu derecho a la identidad de género, ¿qué generó? Bueno, generó una vulneración a mi libertad de conciencia, a mi libertad religiosa, a mi libertad de opinión, a mi libertad económica, porque ahora estoy teniendo que pagarte tus hormonas cuando eso no estaba en mis fines económicos. Fíjate cómo entonces los derechos progresistas, que son los más atractivos, ¿por qué son los más atractivos? Porque hay algo abstracto llamado sociedad que te tiene que dar cosas. Por eso justicia social. Hay un ente abstracto que en realidad lo financiamos entre todos, llamado sociedad, que tiene que pagar por esos derechos. Y vos te vas a sentir muy bien. La sociedad me está haciendo un acto de justicia. No, es que la sociedad como tal no existe, es una abstracción. Lo que existe es gente que está trabajando, gente que está pensando, que está hablando, que ahora queda sometido a vos. Eso por tomar uno de los casos que habías mencionado. Y en esa inflación de derechos, ese acumular derechos, cada vez se va vulnerando más los tres derechos fundamentales: libertad, propiedad y vida. Por ejemplo, te pongo un caso más. Aborto. Yo tengo derecho a decidir sobre mi cuerpo. Por eso parecería un derecho de libertad individual. Pero en realidad estás vulnerando un derecho previo, que es el derecho a vivir, sin el cual no hay ninguna libertad posible. Con lo cual, en esa inflación de derechos que estamos viviendo actualmente, donde incluso hay derechos, por ejemplo, a la naturaleza, derechos de los animales, que ojo, no me vayan a malinterpretar, está muy mal maltratar a un animal, pero pensar que es un sujeto de derecho el animal ya es otra cosa. Sí, claro. Hoy se le han adjudicado derechos a ríos, por ejemplo. Hay lugares en el mundo donde hay ríos que les han dado derechos. Es decir, cuando en realidad el derecho es una categoría para un ser racional. Claro. Que, digamos, que tenga una naturaleza racional. Bueno, no me quiero ir a otro tema, pero eso es lo que... pero se entiende el tema de la inflación de los derechos. Sí. Y los extremos, cómo vulneran las libertades que ya vienen atrás. Y precisamente por eso esta sección se llama Lo que nadie ve. Porque lo que la gente ve es lo bonito que te presenta el progresismo. O sea, lo que explicabas ahorita de lo atractivo que puede ser, lo que suena, lo que ellos enseñan. Es importante ver toda esta parte porque cuando nosotros vemos las libertades desde la perspectiva del otro, sí, eso puede sonar progresista. Pero cuando esas libertades, como bien lo dices, infieren vulneración de mi libertad, ¿ahí qué se puede hacer? ¿Ahí qué límite puedo yo poner? Entonces es bueno uno poder identificar todas estas realidades y entender en qué punto se ha extendido esos dominios a un mundo al que ya no es sano, ya es insano, y cómo poder entonces fortalecer esa realidad y decir, venga, estos son los límites. Mira, el caso de la libertad es bien interesante porque la libertad es un valor. Es decir, lo que nos hace humanos es poder elegir. Poder elegir nos hace sujetos morales. Si yo no tuviese ninguna posibilidad de elegir, yo no podría calificar las cosas de buenas o malas, claro, porque ya estaría predeterminado. Si yo solamente me moviera con instintos como el perrito en mi casa, no puedo tener una reflexión ética. No puedo pensar, por ejemplo, la noción de pecado. La noción de algo que es pecado es porque está abierto a mi elección. Es decir, si puedo pecar es porque puedo elegir. Claro. Y si puedo elegir, puedo pecar. Claro. Pero bueno, ese es el desafío. Es decir, saber ser libre. Saber, es una palabra muy, muy importante. Hasta hace no mucho tiempo, hasta hace un siglo, 2 máximo, la gente tenía muy claro que en la libertad confluían 2 facultades humanas que son la voluntad y la razón. Yo puedo tener una voluntad específica, pero también tengo una razón. Y mi razón puede domar mi voluntad. Puede mostrarme que esa voluntad quizá está equivocada. Más aún, puede informarme que esa voluntad en realidad es un deseo irracional. Por ejemplo, consumir drogas.
Yo tengo el derecho a consumir drogas y la libertad a consumir drogas. Y vamos a ser francos. Sí, Claro. en cualquier país se consume, encontrás drogas en la vuelta de la esquina. Ahora, ¿tenés la libertad de hacerlo? Ese no es el punto real. Es tu razón está determinando tu voluntad y tu voluntad está en relación con tu razón o está en relación con instintos, con pasiones, con desórdenes psicológicas. Ese tipo de reflexión en torno a la libertad ya no existe. Hoy libertad equivale a deseo y todo lo que yo deseo solo por desearlo es bueno. Eso también es uno de los mantras progresistas. Ya no puedo reflexionar en torno al bien y al mal, porque lo bueno y lo malo es simplemente mi deseo. Claro. Es decir, lo bueno y lo malo al final de cuentas están dentro mío. Yo soy el que determina. Si yo quiero consumir una línea de cocaína porque la deseo, entonces la línea de cocaína es buena. No Eso tengo es el juicio. impresionante porque lo que me gusta del tema es ver cómo sí o sí ya no se trata de razonar. Se trata de, mediante un deseo, tengo el permiso a. Exacto. Y ahí hay un error grandísimo porque nos están cohibiendo de la capacidad de pensar, nos están cohibiendo de la capacidad de razonar, de la capacidad de poder influenciar lógicamente o avanzar en una lógica razonable que pueda yo medir si tomo una decisión o no y tener la libertad, como le decías ahorita, para tomar esa decisión o no. Y la libertad es buena. Claro. La libertad es lo que nos permite pensar en el bien. O sea, si no tuviésemos libertad ni siquiera podríamos decir que las cosas son buenas o malas. Claro. Es buena. El problema es que el progresismo ha generado algo que se llama relativismo moral. Entonces, hemos pasado de la extinción de la moral vía extinción de la libertad a otra cosa que es la extinción de la moral vía la confusión de la libertad con el mero deseo. Todo lo que yo deseo es bueno porque lo deseo. Si no lo deseara, no sería bueno. Si vos deseas otro tipo de cosa distinta de la mía, pues entonces vos no tenés ningún derecho a decir que la mía es mala. Porque si vos decís que la mía es mala, estás perjudicando mi identidad. Mi identidad. Por ejemplo, en el orden de las familias. El progresismo cree que el mundo está mejor que nunca en términos de familias porque hemos asumido que hay diversidad de familias. Hay algo que ellos llaman familias diversas, que son además familias nuevas. Todo lo nuevo siempre es mejor que lo anterior. Ese es el eje de los progresistas. Entonces, por ejemplo, ¿a qué le llaman familias diversas? Por ejemplo, una familia homoparental, o sea, dos hombres conformando lo que ellos llamarían una familia. Ya vamos a ver por qué en realidad no es así. O por ejemplo, una familia hoy puede ser una chica o una señora ya de 45 años que tiene 2 perros y un gato, por ejemplo. Eso es una familia. O por ejemplo, una familia diversa podría ser una pareja de homosexuales con una pareja de lesbianas que quieren tener un hijo y entonces inseminan artificialmente a una de las lesbianas con esperma de uno de los homosexuales y jurídicamente el niño que viene va a tener 2 mamás y 2 papás. Esto no es una ficción, esto pasó hace algunos años en Canadá. Sí. Esos son familias diversas. Y cuando vos haces lupa, te vas a dar cuenta que en realidad todos esos tipos de familias diversas tienen un común denominador, y es que ninguna son reproductivas. La mujer de 45 años no se va a reproducir con su perro ni con su gato. El hombre con el hombre no se va a reproducir. Esta otra familia múltiple, a menos que intervenga la ciencia, haga toda una experimentación, tampoco se va a reproducir por sí misma. Entonces, si vos tomaras todo lo que llaman familias diversas, vamos a tomar todo lo que hoy llamamos LGBT, con todas sus familias diversas, las pones en una isla desierta y les dices, acá construyan el imperio LGBT, ¿qué va a pasar? No va a durar más que lo que dure esa gente. ¿Por qué? Porque no hay sociedad, porque le faltaba la célula básica. La célula básica de una sociedad no era el individuo, era la familia, por su capacidad reproductiva. Si no tenés capacidad reproductiva, entonces no es una familia. Hablo de la institución, no del caso particular, porque luego en un caso particular uno puede encontrar un matrimonio heterosexual donde por razones de disfunción orgánica no pueden procrear, pero eso es una excepción a la norma. La norma es hombre-mujer, procrear porque son diversos. Y ahí viene el engaño del lenguaje. No eran familias diversas las otras. La verdadera familia diversa era el hombre y la mujer, precisamente porque por ser diversos podían reproducir. Los otros no podían reproducir porque eran lo mismo, no lo otro, no lo diverso, eran lo mismo. Hay
tal confusión con el Engaño. lenguaje que terminamos aceptando cosas absurdas simplemente porque no pensamos las palabras. Por lo mismo que hablabas ahorita del voto, porque es llamativo. Porque es llamativo, porque además, ¿sabes qué pasa? Te pone en el lugar del bueno. Yo Sí. diciendo esto soy el malo. Claro. Porque está diciendo que entonces la señora de 45 años que fracasó en sus noviazgos, que fracasó en su matrimonio y que ahora está tan feliz con sus 2 perros y su gato, entonces no tiene una familia. Pues, No. la realidad. Es la realidad y duele. Es decir, está diciendo entonces que no son una... Pero si se aman, sí, bueno, yo puedo amar muchas cosas y a muchas personas, pero es que el amor no determina la institución familiar. Y a mí me gusta mucho lo que está diciendo Agustín, porque la audiencia nuestra, la mayoría, son cristianos. Y es lo que estás... Y si no, conservadores. Exacto, pero lo que estamos viendo es simplemente el engaño de Satanás de tergiversar las palabras, los conceptos para traer un engaño a la vida de cada uno de nosotros, en donde te muestra una supuesta libertad que al final te esclaviza. Al final es lo que te hace es transgredir la libertad del otro, lo que al final lo que causa realmente en la vida de cada persona es todo lo opuesto Totalmente. a lo que supuestamente el progresismo muestra. Lo que hablabas ahorita acerca de la voluntad y el raciocinio para nosotros es saber que el Espíritu de Dios está en nuestra vida y que no podemos apagar la conciencia que Él ha puesto en nosotros, y que la conciencia es la que nos avisa qué es lo que está bien y mal, y no el deseo de lo que yo quiero hacer. Exactamente. Entonces es bien importante que los jóvenes hoy en día escuchen y entiendan y no se queden solo con las Como palabras que están en el aire. Dentro del asunto está el que podamos fortalecer lo que sabemos, porque con estas ideologías tan avanzadas, tan fortalecidas y con tanta bulla, porque en realidad es bulla, tiende a intimidarnos y tiende a callarnos. Y entonces la gente, al no tener la argumentación necesaria, prefiere callar. Exactamente. Y además porque se ha perdido en la escala de valores el valor de la verdad. Ajá. Es decir, hoy es más importante ser considerado empático, que es un valor muy Sí. de los tiempos que corren. La empatía, que en realidad es una falsa empatía. Es Sí, una sí, falsa. sí. Empatía real es que si vos me decís que vos sos Juana y no Juan, yo trate de ayudarte a que te des cuenta de que en realidad tu cuerpo no está enfermo. Que tu Yo hermano no soy está mal. empático por ser parte de tu mentira. Exacto. claro. O sea, no hay empatía sin verdad. No hay empatía sin verdad. Entonces, la verdad es superior a lo que ellos llaman empatía. Total. Entonces, uno tiene que tener clara su escala de valores. Total. Tenés que saber, mira, yo no puedo mentir. Ay, sí, pero es que esta mentira me va a poner en el lugar del homofóbico, del transfóbico. Bueno, vos iniciaste el diálogo diciendo, te han atacado y te atacan y te dicen esto y lo otro. Bueno, es que en mi escala de valores está muy, muy claro que yo lo que persigo es la verdad. No significa que yo tenga la verdad, que yo sea la verdad. O No, que sea dueño de ella. que sea dueño. No, significa que yo me esfuerzo por tratar de acariciar la verdad. Y eso es un esfuerzo. Ahora, sería mucho más fácil para mí someterme a todas esas palabritas que vos mencionaste, la inclusión, la diversidad, no sé qué cosa, las familias diversas y todo ese tipo de cosas. Sería mucho más fácil. O sea, nadie me diría que soy un fóbico de nada, nadie me diría que hago discursos No de te odio. amenazarían de muerte. No me amenazarían. Exactamente. Ahora, hay algo más que lo hace atractivo. Si me permiten un punto más. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué es tan atractivo? Porque la agenda progresista o la ideología progresista se ha condimentado con lo que hoy se llama wokeismo. Lo woke. W-O-K-E. Esa es una palabra bastante nueva que se engarza con el progresismo y que refiere a la multiplicación de las dialécticas del opresor y del oprimido. ¿Qué es esto del opresor y del oprimido? Es un molde que explica cómo se desarrolla el conflicto político en una sociedad, y básicamente yo tengo que decidir cuál es el bando de los opresores y cuál es el bando de los oprimidos. En ese campo, la multiplicación en los últimos años ha sido atroz. Yo puedo encontrar opresores y oprimidos en todos los ámbitos relacionales e incluso biológicos de la vida. Por ejemplo, en lo que trata de sexo, el opresor es el hombre, la mujer es la oprimida, el sistema se llama patriarcado. O por ejemplo, lo que hace a la orientación sexual, el homosexual es el oprimido, el heterosexual es el opresor y el sistema de opresión se llama heteronormatividad. Por ejemplo, lo que hace la identidad de género, el transgénero es el oprimido, el cisgénero, así es como ellos le dicen a los que se identifican con su propio cuerpo, o sea, una persona, digamos, que reconoce que su cuerpo es lo que es,
es el opresor y el sistema de opresión se llamaría cisnormatividad. O por ejemplo, el rico es el opresor, el pobre es el oprimido, el sistema se llama neoliberalismo o capitalismo. Después, por ejemplo, en temas de etnia, quien tiene una ascendencia indígena es el oprimido, quien tiene una ascendencia europea, por más que sea de la misma nación, es el opresor, el sistema se llama neocolonialismo. O por ejemplo, en términos de raza, el blanco es el opresor, el negro es el oprimido, el sistema se llama racismo. O incluso vamos a puntos incluso más exagerados, pero que son muy actuales. Vamos a temas de peso. El flaco es el opresor, el gordo es el oprimido y el sistema se llama gordofobia. Sí. O por ejemplo, belleza física. El bien parecido es el opresor, el feo es el oprimido y el sistema se llama belleza hegemónica. Ya no hay cosas bellas. No, es que eso es belleza hegemónica. Y así en general, la persona que está cuerda es un opresor de la persona que tiene un problema psiquiátrico y el sistema de opresión se llama capacitismo psiquiátrico. O incluso, en términos de especie, el hombre como tal, el ser humano como tal es opresor de algo llamado naturaleza o reino animal o Pachamama. Y el sistema de opresión se llama especismo. Y en general podemos seguir durante todo este podcast comentando y mencionando ejemplos. Entonces, ¿por qué esto funciona? Funciona porque te resuelve todas tus frustraciones. Uh-huh. Si vos has fracasado en algo, en lugar de hacer un proceso de introspección y decir, ¿por qué he fracasado en esto? ¿Por qué fracasé con mi matrimonio? ¿Por qué fracasé con mi noviazgo? ¿Por qué fracasé con mi trabajo? ¿Por qué fracasé en la universidad? ¿Por qué fracasé en invertir en aquella inversión que hice? ¿Por qué fracasé? Tenés el culpable, lo vas a encontrar. Era o porque eras feo, porque eras gordo, porque eras pobre, o porque eras indígena, o porque eras mujer, o porque eras... tuya. Pero nunca va a ser tu culpa. Siempre es un sistema abstracto de opresión que resuelve de corto plazo tus inquietudes, tus frustraciones. Mira, todos los seres humanos fracasamos porque somos imperfectos. Hasta Lionel Messi se cansó de fracasar en las copas mundiales hasta que al final se le dio. Pero no hablemos del tema, Agustín, por favor. Digo, bueno, alguien que para nosotros es un ídolo. Bueno, también, a ver, ¿cuántos fracasos acuestas? El problema con el fracaso es que yo tengo dos opciones. O le echo la culpa al mundo, en este caso le echo la culpa al sistema de opresión, o yo digo, a ver, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo asumo el reto? Entonces, estas ideologías generan gente mediocre. Pero esa gente mediocre queda muy cómoda. Muy cómoda pensando que la culpa no la van a tener ellos no tienen nada que ver, sino que son las pobres víctimas de la historia. La gente está desesperada. Va a haber una mentalidad al respecto que va a tener, al fin y al cabo, quien lo asuma como deleitoso, va a verse vulnerado. Al final de cuentas, va a sentirse víctima del mismo sistema. Sí. Y mira que por ejemplo, en la economía, la mendicidad no es una condición de calle, como lo llaman, una condición social o un estatus social, es una condición mental. Uh-huh. Y fíjate que en todas las áreas de los ejemplos que has puesto, siempre va a haber una condición en la que yo voy a encontrar un conformismo con el asunto. Claro. Y va a generar esa mediocridad que dices. Entonces, ni voy a avanzar, sino que voy a buscar soluciones mediáticas que a la postre me van a llevar a un estado peor. Y a la postre, la solución que sí voy a encontrar, como le pasa a muchos de estos con suicidio, con temas psiquiátricos, con temas psicológicos, con temas ya profundos, ahí la pregunta es ¿quién te va a ayudar? Totalmente. Nadie, porque como lo dices en tu libro muy claramente, es una agenda. Exactamente. Mira, y estaba pensando en un caso para ilustrar lo que vos acabas de mencionar, que es muy importante, que al final te hacen ser mediocre. Obama una vez recibió públicamente a un grupo de afroamericanos y uno de ellos le comentó públicamente que su sueño era ser piloto de la Fuerza Aérea, pero que él sabía que por su color de piel nunca iba a poder progresar en rangos, nunca iba a poder llegar a los máximos cargos dentro de la Fuerza Aérea. Y Obama le dijo que sí, que él tenía razón, que por su color de piel él estaba en esa situación, que lo apoyaba, pero que él tenía toda la razón. Bueno, cuestión que el chico evidentemente nunca lo intentó, cuando en realidad la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tiene los máximos cargos afroamericanos desde luego de la Segunda Guerra Mundial.
Qué tristeza. Entonces fíjate cómo el sueño de un chico, Se frustró. por una ideología Dios, que le han Dios. metido en la cabeza, el presidente de los Estados Unidos incluso, le apaña y le dice que sí, que vos sos el oprimido, vos sos la víctima, no persigas ese sueño porque ¿Lo tenés limitó? lo que llaman el techo de cristal en otros Y lo ámbitos. que creen que los hace avanzar los limita. Es que son ideologías que te terminan limitando a vos mismo. Porque esa posición de víctima, pues nunca puedes salir de ahí. Claro. Ahora, has mencionado algo últimamente muy importante y es que en el pasado el progresismo se enfocaba más en la parte económica, como en todo lo que fue el marxismo de lo económico, del pobre, el rico, pero últimamente se ha enfocado mucho y creo que su énfasis va a ser siempre la liberación sexual, la identidad de género. ¿Por qué crees que el progresismo da tanto énfasis en esto y por qué ahora? Porque su modelo económico era profundamente estatista, incluso socialista, y a finales del siglo XX ese modelo colapsó. Los soviéticos se cayeron, los chinos incorporaron reformas de mercado en 1978, los socialismos reales o el único socialismo real de nuestra región, Cuba, Sí. mostró que no tenía ninguna capacidad para generar riquezas. La idea de que el socialismo podía generar bienestar económico sencillamente se mostró como una ficción. Y los progresistas o las izquierdas en general, para poder continuar ofreciendo algo políticamente, lo que hicieron fue trasladar esa dialéctica opresor-oprimido, que antes, como vos bien decís, se daba en el campo de la economía, donde lo más importante era identificar a los pobres y resentirlos con los ricos. Claro. La idea era, si vos sos pobre por causa del rico. Sí. Nadie concebía la idea de que en realidad la riqueza es algo que se crea, no que cae y se reparte, Sí, y unos cuando- la acaparan y los otros se quedan Sí, afuera. Cuando yo estaba en el colegio, el discurso era la igualdad. Claro, y la igualdad a punta de pistola además, porque una cosa es la igualdad ante la ley, donde nos hacen a todos iguales frente a una norma común, y otra cosa es la igualdad de él ganó este mes 10, vos ganaste 6, pues entonces le tengo que sacar a él 2 para darte a vos y los 2 se quedan en 8. El gran problema es que el mes que viene él no va a querer trabajar por 10, Claro. él va a trabajar por 8, y Claro. vos vas a trabajar probablemente por menos porque sabes que te va a llegar de otra parte, y así cada vez que va pasando con la torta o con el pastel, se achica, se achica, se achica. Esa es la historia del socialismo, digamos, en síntesis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el mundo descubre que esos modelos económicos son un fiasco, los progresistas dicen, llevemos esa dialéctica opresor-oprimido que antes la buscábamos en la lucha del obrero contra el burgués, vamos a llevarla a otros campos. Vamos a llevarla al campo del sexo, al campo de lo que ellos llaman género, al campo de la etnia, al campo de la raza, al campo de la nacionalidad. Entonces hay naciones oprimidas o hay, por ejemplo, inmigrantes que por su condición de ilegalidad están siendo oprimidos por un sistema xenofóbico, que es el que les ha abierto o no sus puertas. Sí. Entonces, digamos así, ellos pudieron mantenerse en el tiempo y recuperar mucho escenario, mucho protagonismo, porque buscaron causas de índole cultural. Ok. Tremendo. Pues ahorita, para enfocarnos un poco ya en Colombia. Sí. Recientemente, sobre los temas de afirmación de género para menores de edad, la superintendencia sacó una circular que sé que ya te has familiarizado un poco con el tema. Y dentro de lo que han dicho ya digamos, la sentencia de la Corte Constitucional, la T218, que busca ese cambio y bueno, fue un abuso de una entidad frente a lo que legalmente estaba permitido en su rango para poder legalizar. Lo cierto es que en ese tire y afloje, esa situación ha generado conmoción, porque ya es, nuevamente tú lo decías, esa extensión de la permisividad. Desde el panorama mundial, sé que eso no solamente atañe acá en Colombia. Esto, claro, esa normativa de la superintendencia es colombiana, pero esto ha afectado en muchos lugares. ¿Por qué crees que hay una obsesión con la hipersexualización en los niños? ¿O qué has visto al respecto en el panorama mundial? Mira, yo estoy convencido de que esto responde a un plan de ingeniería social
es lo que desarrollo en el nuevo libro que se llama Globalismo, que acaba de salir. Aquí está. Y acá Vamos a hablar de está él. exactamente, Pausa, para que la cómprenlo. gente, eso es, para que la gente lo lea. Ahí tengo una investigación bien extensa sobre, en gran Además, parte de lo que me está estás dedicado. preguntando. Además, ese vale más. Entonces, mira, desde la segunda mitad del siglo XX a las élites políticas del primer mundo se les ocurrió de que había más seres humanos en el planeta de lo que ellos querían y que tenían que hacer algo al respecto. Fundamentalmente el Partido Demócrata de los Estados Unidos desde entonces se puso bajo esa campaña. En 1965, por ponerte un caso, Lyndon Johnson, que por entonces presidía los Estados Unidos, en el 20º aniversario de Naciones Unidas dio un discurso y dijo lo siguiente, textualmente: actuemos bajo el hecho de que menos de $5 invertidos en control poblacional equivalen a más de $100 invertidos en desarrollo económico. Wow. ¿Qué significa eso? Significa, miren, es mucho más fácil hacer que los pobres no se reproduzcan que sacar a pobres de la pobreza. Entonces, actuemos con ese paradigma. Hay que reducir la natalidad especialmente de las personas pobres, y especialmente en sociedades pobres. Hay que hacer ingeniería social. Naciones Unidas desde entonces se puso a la cabeza de esto y fue tanteando distintas metodologías. Han encontrado, por ejemplo, que el aborto disminuye la natalidad de una manera significativa. Vamos a ver números actuales. España es un caso bien significativo. En España el último año se abortaron más de 103.000 españoles por nacer y nacieron en ese mismo año alrededor de 400.000. O sea, solo con una política llamada aborto redujiste la natalidad española en arriba de un 20%. O sea, te aseguraste que un 20% de españoles no nacieran. Además, vamos a sumarle que en 1994 Naciones Unidas, en su Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, solicita a los gobiernos del mundo que cuanto antes disminuyan su natalidad. Entre otras cosas, pide legalizar lo que ellos llaman interrupción del embarazo, o sea, el aborto. En el año 95, Naciones Unidas pide a todos los gobiernos del mundo transversalizar algo llamado enfoque o perspectiva de género, lo que hoy conocemos como ideología de género. En ese momento nadie sabía de qué le estaban hablando porque la palabra género era una palabra que refería al ámbito o el campo de la lingüística. Las palabras tienen género. Te acordarás, o sea, lo estudiábamos en el colegio. Nadie te decía que el género era algo de sexo o algo vinculado a eso. No, el género era algo que veías en lengua y en temas de idiomas. Bueno, no. Ahora es algo vinculado a la sexualidad y tiene que estar ese enfoque de género en todos los ámbitos, en la educación, en la salud, en las Fuerzas Armadas, en la Fuerza de Seguridad, en la justicia, en la administración, en el sector público, el sector privado, en la empresa, en la prensa, en todo. ¿Quién lo dispone? Naciones Unidas en el año 1995, en la 4ª Conferencia de la Mujer, esto fue en Beijing. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto? ¿Por qué hay esta obsesión sexual por el niño? Porque al niño lo podés confundir sexualmente. Y si lo confundís sexualmente, es tan profunda esa huella que te garantizás que esa persona desarrolle una orientación o una identidad, como ellos le llaman, de género, que va a ser aclamada y va a ser celebrada como diversa, pero en realidad va a buscar lo mismo. Y buscando lo mismo no se va a reproducir. Cuando vos ves lo que está pasando en el primer mundo que implementó estas agendas con mucha más celeridad que nosotros, vas a ver que el transgenerismo niño se disparó de una manera exponencial. Estados Unidos se disparó arriba de 4.000% en los últimos años, en los últimos 10 años. Lo mismo pasó, por ejemplo, en Reino Unido, se disparó 5.000% en los últimos años. ¿Esto qué significa? Que lo están produciendo. Están produciendo niños trans. Hay una fábrica de niños trans en este momento. Los están confundiendo en la escuela. Sí. Están chantajeando a sus padres, les están diciendo de que o los aceptan o el niño se va a quitar la vida. Sí.
Hay casos, yo conozco a madres de familia, por ejemplo, en California. Hace muy poco estuve en Los Ángeles y estuve dialogando para mi canal con una madre de familia que el colegio le indujo a su hija la idea de que ella en realidad era un niño atrapado en el cuerpo equivocado. La pobre nena estaba sufriendo depresión y en la escuela le dijeron que tenía depresión porque no se había dado cuenta de que en realidad su cuerpo no era el correcto, que su cuerpo era otro y ella, su espíritu era masculino, pero su cuerpo era femenino. Entonces esta chica entró en una confusión brutal. En el colegio le cambiaron el nombre sin decirle a la madre absolutamente nada. Le generaron tal daño. La madre, cuando se quiso quejar de esta situación, ya era tarde, la chica estaba totalmente confundida, la habían enemistado con la propia familia, le habían dicho que por su contexto cristiano sus padres la odiaban por ser como era, pero que ella tenía que reivindicar su nuevo nombre, su pronombre de género y todo ese tipo de cosas, y que ella tenía que empezar además tratamientos hormonales. La madre se opone, pasa una serie de cosas, el gobierno le quita a la hija, la deposita a la chica menor de edad en un refugio LGBT. Ahí peor, directamente le comen la cabeza. La madre me ha contado, por ejemplo, que le prohibían orar. Ella podía ir a visitarla, a la hija, una vez por semana, 1 hora, pero le decían, no ores acá, no ores. Si también acá hay una dimensión sobrenatural que ustedes la pueden comentar mucho mejor que yo, porque yo no soy experto en ese tema, pero hay una dimensión totalmente, digamos, sobrenatural en el mal sentido en este caso. Claro. Entonces, ¿qué pasa con la hija? Bueno, la hija continúa su vida y un buen día le llaman a la madre para que vaya a reconocer los restos de un cuerpo que se ha tirado en las vías del tren. Le pasó el tren por encima. Tuvo que ir a recoger pedazos. Nadie le pidió perdón, no le pidió perdón ni el colegio, no le pidió perdón el lobby LGBT, que había demonizado a la pobre madre. Ella tuvo que ir a buscar pedazos de un cuerpo, de una niña. La prensa no tomó el caso. Claro. No, porque es que tenés que decir lo contrario. Tenés que decir que el chico se va a quitar la vida si le haces entrar en razón de que su cuerpo no está equivocado, claro, que su cuerpo es su cuerpo sano, que no hay que rebanarlo para acomodarle nada a ese cuerpo, que es así. Pero si vos decís eso, sos un transfóbico. Entonces, fíjate hasta dónde puede llegar. Vos me estabas preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, hay industrias farmacéuticas también que viven, claro, de gente que depende de por vida de sus hormonas sintéticas. El negocio de las hormonas sintéticas y de este tipo de terapias se ha disparado. Cirujanos plásticos que han visto cómo su negocio crece con estas cirugías de reasignación de género. En los Estados Unidos a los niñitos de 13 años, 14 años, les abren a las nenas, porque la confusión ya no es solo sobre nenes como pasaba hasta hace un tiempo, sino ahora es sobre todo en nenas, que le abren de par en par el pecho para sacarle sus mamas. Eso se llama mastectomía. Le quitan la piel del antebrazo, le sacan tejidos, material del antebrazo, le sacan también partes de la pierna. ¿Para qué? Para armarle lo que se llama un neopene. Es un símil de un pene que no va a funcionar, además sexualmente. Y le van a decir, ahí está, sos un hombre, bien. Se embolsaron todos el dinero de la pobre familia o de la pobre mujer en cuestión. Y esa mujer tiene un daño irreversible, tanto físico como psicológico. Para mí todo esto lleva a un tema importante que es la agenda globalista. En la agenda globalista lo que se ha podido estudiar es que sí está el interés de la reducción de la población. Y como lo mencionabas ahorita, desde el 65 ya viene como parte de esa agenda, sí, ¿no? Sí. Esto ha permeado en todas las esferas, en todas las áreas, aún en las iglesias, en todos lados. Sin darnos cuenta estamos cayendo en un lenguaje que sí o sí hace parte de esa agenda. Y todo esto nos lleva a entender que no es un problema de hoy, que es algo que viene de atrás, que juiciosamente han construido y que tenemos que abrir los ojos para esperar que todo esto sea una oleada que pase, pero nosotros no nos podemos quedar quietos. Tenemos que empezar lastimosamente han llevado a una reacción, pero yo no quisiera caer en una reacción, yo quisiera caer en una construcción, reconstrucción de ese tejido
reconstrucción de una contracultura, reconstrucción de un reconstruir lo que desde el comienzo es, como el ejemplo que nos ponías de los 2 libros a escoger, que la gente naturalmente pueda ver qué es lógico, qué es cuerdo, qué es razonable, Sentido común. y salir de esa generación de idiotas, como tú lo has llamado. Mira, ahí para poder hacer una resistencia a todo esto, tenés que identificar, a mi juicio, cuáles son los grupos que están siendo más atacados por esta agenda globalista. Uno ya lo hemos mencionado, es la familia, sin lugar a dudas. Si la familia no se protege a sí misma, después no se puede quejar. Si el padre de familia, la madre de familia están mirando Netflix todo el día, están fuera de su casa todo el día, no hablan con sus hijos, llegan a la casa y no hay ningún momento familiar. Bueno, cuando te destruyan tu familia, en realidad no te quejes porque tu familia ya estaba destruida. Exacto. Entonces, la familia tiene que ser recompuesta por los padres de familia, que tienen que retomar la educación en familia. La familia siempre fue una institución que educaba a sus miembros. Ahora, desde que tenemos tantas pantallas y desde que los colegios de los chicos tienen cada vez más y más horas, yo cuando iba al colegio entraba a las 8 y salía a las 12. Eran 4 horas, cuando, digamos, por lo menos en el colegio primario. Ahora los chicos del colegio primario van, no sé, el doble, 8 horas. Es una cosa increíble. Están todo el día metidos en el colegio. La casa se convirtió en un hotel. Sí. Entonces, claro, ¿cómo no te van a destruir la familia si esas son las condiciones? Bueno, empezá pagando las pantallas. Si tu hijo tiene que ir al colegio 6, 8 horas, bueno, que vaya, pero cuando vuelva, habla con él. Es decir, compartí con él, educalo. Y educalo, y esto que voy a decir es importante, no solamente con la Biblia en la mano, sino también con un lenguaje secular, porque después se lo van a comer en el colegio, se lo van a comer en la universidad, porque le van a decir... Uno les enseña, otro se lo enseña mal. Exacto. Y le va a decir, bueno, a ver, ¿vos por qué haces eso? Bueno, porque el Génesis dice tal y cual cosa. De acuerdo, pero yo no creo en la Biblia. Claro. Y eso se lo van a decir en el colegio, en las redes, en la universidad. Entonces, una cosa es la fe. Tenemos que alimentar la fe sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas es una parte de la educación fundamental, pero saber traducir eso mismo, diciendo lo mismo, pero con palabras del mundo del siglo XXI, vamos a decir así. La familia. Segundo punto, las iglesias. Las iglesias o resisten o perecen. O resisten o perecen. Y además, que yo sepa, hemos sido llamados a ser sal del mundo, no simplemente encerrarnos en un templo. Sí. Entonces... También hemos dicho que, o se ha dicho que la verdad os hará libres. Bueno, entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Está muy bien la adoración. Ojo, yo no me quiero meter en un campo que no es mío, pero quiero hacer una reflexión política al respecto. Si las iglesias continúan simplemente cantando, tocando la guitarra, haciendo prédicas, se las van a comer. Es decir, las iglesias tienen que salir a la calle, las iglesias tienen que saber formar a su gente. Ustedes lo están haciendo. O sea, lo que ustedes hacen es formar a la gente. Eso es lo que hay que hacer. Hay que saber usar las redes sociales, hay que saber usar las tecnologías de la comunicación, hay que traer temas que sean difíciles como este, pero la gente tiene que aprender estas cosas porque se las van a comer. Y el tercer punto, la política. Si votás políticos progresistas, tendrás sociedades progresistas porque tus leyes van a ser progresistas. Si votás políticos patriotas, vas a tener una contraofensiva contra las agendas globalistas y las agendas progresistas que hoy está en la vista, por ejemplo, en el caso argentino. En Argentina hemos votado por Javier Milei, un liberal libertario patriota, antiprogresista, antiglobalista, que en solo 10 meses nos sacó de la Agenda 2030, nos sacó de la Agenda 2045, dejó de financiar al lobby LGBT con recursos públicos, dejó de financiar los insumos para los abortos, es decir, hizo muchas cosas muy importantes en muy poco tiempo. Fue al Foro Económico Mundial a denunciar a esa élite en su propia casa. Claro, entonces al final de cuentas el voto que yo pongo en la urna cada 4 años es muy importante. Y yo no puedo creer que haya gente cristiana que se tome esto a la ligera. ¿Cómo te vas a tomar esto a la ligera? Ay, no, bueno, es que yo no sé de política, pero es que no tenés que ser un genio para saber de política. Simplemente es una mínima información que uno busca en su día a día. Es decir, basta de ver tanto Reel, basta de ver tanto TikTok y
empiezo a leer alguna noticia de lo que pasa en mi comunidad, en mi país. Bueno, entonces, esos 3 ámbitos son imprescindibles si queremos resistir de verdad esto. Familias educadas, iglesias despiertas y partidos políticos patrióticos que tengan capacidad de victoria. Si esas 3 cosas están articuladas y van de la mano, nosotros podemos vencer estas agendas muy fácilmente. Vamos a introducir con esto que nos estás diciendo a una sección y lo que nadie se pregunta. Dentro de esto hay mucho que tocar, pero hay un tema que veo que te está interesando. Sí, que tomando lo que estabas diciendo de estas 3 cosas que debemos tener en cuenta, hay un tema con los cristianos y con la gente de nuestra iglesia que les incomoda muchísimo, y es que los pastores hablen de política. Entonces es la política y la iglesia aparte, y sí, yo estoy de acuerdo, a nosotros nunca nos verán metidos en política como concejales o X, pero sí, porque somos pastores, pero sí debemos hablar de política. O sea, es y debemos formar importante. Políticos y debemos estar ahí al pie de Y apoyar cañón. a quienes son políticos. Totalmente. Pero esto es sin filtro. Ajá. Entonces queremos ver sí. tu opinión al respecto. Mira, mi opinión es la siguiente. ¿Qué está buscando la gente que va a una iglesia? La salvación de su alma, pongamos. Bien, de acuerdo. Sí, pero esa salvación no puede ser a espaldas del mundo. Claro. Otra vez, el llamado a ser sal del mundo. No puede ser a espaldas del mundo. Entonces, lo que realmente está buscando mucha gente es una anestesia. Sí. Van y buscan una anestesia, y cuando hablan del mundo en la iglesia, esa anestesia ya no me está haciendo efecto. Es más, me está mostrando problemas y responsabilidades que yo tengo, porque si yo reconozco esos problemas que están allí afuera, me obligo a hacer algo, o tengo por lo menos el sentimiento de que yo debería hacer algo. No, yo no venía a buscar esto, yo venía a buscar adorar, escuchar la canción de la iglesia y salir recompuesto espiritualmente. Bueno, es que entonces no es una iglesia, es una secta. Sí. Es una secta. Entonces, ¿qué está buscando la gente? Digamos, sería lo primero que yo diría. Y en segundo lugar, nos guste o no nos guste, somos animales políticos. Está en nuestra naturaleza. ¿Qué significa ser un animal político? Sí. Significa que estás sometido a las reglas de la política. No hay ningún ser humano que no viva bajo el imperio de normas políticas. Sí. Podemos decir, y Robinson Crusoe vivía en su isla desierta. Sí, bueno, ahí no había política porque no había otros. Pero Robinson Crusoe es un individuo que es una excepción, es una ficción, es un cuento. Tarzán es un cuento. ¿Sí? Rómulo y Remo es una leyenda. Fíjate, no podés encontrar Náufrago, Tom Hanks. No podés encontrar un ser humano que no viva en un contexto social, porque somos animales sociales, pero la sociedad se ordena necesariamente políticamente. Entonces, la persona que le da la espalda a la política, que creo que es el caso de muchos cristianos, son como los niños cuando ven algo que les asusta, cierran los ojos porque creen que si ellos no lo ven, no existe. Sí, es un recurso muy primitivo, muy infantil, psicológicamente muy básico, que si no lo veo, no está. Si no lo veo, no está. Entonces, cuando voy al templo y me dicen, sí, acá está la política y es peligroso esto que está pasando, no lo quiero ver. Entonces, ¿qué pasa? No voy a la iglesia. No vuelvo a esa iglesia, porque quiero ir a esto. Y ahí se genera algo tétrico, que es que los pastores, para conservar su público, dicen no vamos a hablar de esto, por más que este tema nos esté destruyendo. Ajá. Nos está destruyendo, pero no quiero perder a este público. Sí. Entonces es importante, por eso, una educación política muy progresiva. Claro, vos no podés ir de un día a otro con los tapones de punta, con pura política, porque la gente se te va a ir de la iglesia. Pero muy progresivamente empezar a hacerle entender a la gente de la iglesia que los temas allá afuera son muy importantes para el futuro del cristianismo. Y es que no somos solo la sal del mundo, sino también la luz del mundo. Si no alumbramos el mundo, entonces... Exacto. ¿A qué jugamos? Toca jugar sí o sí a el mundo en el que estamos. El Señor lo dijo en la oración en Juan 21. No te ruego que los saques del mundo, que los guardes del mundo. O sea, nosotros estamos dentro del mundo, hacemos parte del mundo, pertenecemos a una poli que tiene normas, que tiene reglas,
y que si no la sé jugar, pues me va a consumir. Y mucha gente cree que es buena porque no interviene en esas normas. Es, bueno, pero yo no tengo la culpa de que ahora la circular no sé cuánto habilite transgenerismo en niños desde los 3 años en adelante. Que eso es lo que ha pasado acá. Desde 3 años en adelante ya un nene es considerado por estado trans, por ejemplo. Sí. Bien. Bueno, ¿y eso a mí en qué me incumbe? O sea, yo no tengo ninguna responsabilidad. Esos son los políticos los malos. No, claro. Bueno, a ver, alguien votó a esos políticos. Sí, claro. Alguien votó a esos políticos. Y además, quien omite una acción buena o quien omite una acción mala no es bueno. Yo puedo abstenerme. Vamos a poner un caso. Hay un río y una persona se está ahogando. Y yo paso por ahí. ¿Qué es lo bueno? Es intentar salvarla. Pero yo no puedo decir, no, yo lo vi, se estaba ahogando y seguí a mi casa, yo soy bueno porque yo no lo empujé al río. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, la acción moral es una acción no solo de abstención frente a ciertas cosas, sino positiva. Yo tengo que hacer cosas. Entonces, esto es brutal. Es decir, pensar de que yo por omitir, yo por no ir a votar en una elección, yo soy bueno. No, al contrario, sos parte del problema. Sos parte del problema. Totalmente. Lo dice claramente la palabra. Por eso me gusta que en Sin Mi Toma nos desvirtuamos con la palabra. Lo dice claramente que el pueblo, el gobernante está elegido conforme al corazón del pueblo. La corrupción no está en el gobernante. Exactamente. Yo creo que eso es parte de lo que tenemos que hacer. Pues bueno. Has mencionado en entrevistas un tema que, bueno, para mí es muy interesante porque es importantísimo actualmente también, y es el tema del feminismo. Y cómo ha cambiado tanto de alguna manera en donde ya no existe como lo que conocíamos antes. La pregunta con respecto a este tema muy puntual sería, ¿podrías explicarnos qué significa el feminismo hoy en día? Bueno, el feminismo por definición sería un movimiento político que reclama derechos para algo llamado mujer. Su movimiento de índole política, es decir, busca generar reformas políticas y esas reformas políticas apuntan a generar nuevos derechos para algo llamado mujer. El problema con el feminismo y ahora, claro, eso no necesariamente tiene por qué ser bueno, porque todo depende de a qué le llames derechos. Es decir, el feminismo puede concebir, y de hecho es así, que el aborto es un derecho, que matar a un ser humano en gestación es un derecho. Bueno, si eso es feminismo, yo soy antifeminista, porque no creo que eso sea un derecho. O por ejemplo, si el derecho significa que pongan a mujeres en determinados puestos por el solo hecho de ser mujer, no me parece que esa sea una vara justa, la de andar mirándole los genitales a las personas para saber qué posición tienen que encontrar, digamos, en el mundo, por ejemplo, de la producción económica. Entonces, el feminismo, en principio, sería de modo abstracto eso que te acabo de decir, pero ha tenido un gran problema a partir de la década del 90 del siglo pasado, que es que adoptó algo llamado género como paradigma de su ideología política. Antes las feministas hablaban de sexo, y el sexo se define biológicamente. Sí. Sexo masculino, sexo femenino. Pero a partir de los 90 irrumpió en escena, en la praxis feminista, algo llamado género, que te comentaba también recién que en el 95 Naciones Unidas le pide a todas las naciones del mundo que apliquen el enfoque de género. Y el género empezó a significar una serie de características socioculturales vinculadas a la sexualidad. De mi realidad sexual biológica se desprenden en la sociedad características sexuales culturales que le han llamado género. Ellos encontraron, por ejemplo, que el rol predominantemente doméstico de la mujer a lo largo de los siglos era un aspecto de género, no estaba inscripto en su biología, sino que la sociedad había construido ese rol para la mujer. Esto es muy cuestionable, porque en realidad si la mujer tuvo un rol doméstico, eso tiene que ver con el tipo de trabajo que se hacía en ese momento. Claro. Y con temas un poco más importantes que ese, que el tema de una ideología política. Pero siguiendo adelante. El género entonces empieza en los años 90 siendo eso, una serie de rasgos socioculturales que están vinculados a la naturaleza sexual de una persona.
andando un poquito más los años, pasando un poquito más los años, el género empieza a significar una autopercepción. Ya no solamente algo que la sociedad me provee como modelo cultural, sino algo que yo mismo puedo construir para mí. Ahí da un paso más el concepto y yo puedo fabricar mi propio género. Esto le ha generado al feminismo un gran problema, porque es que si yo puedo fabricar mi propio género y el género es el que determina mi identidad, más no el sexo, pues entonces la gran pregunta es ¿qué significa ser una mujer? Claro. ¿Qué significa ser una mujer allí donde yo puedo ser tan mujer como vos? Claro. Y cuando el Estado me tiene que reconocer que yo en efecto soy tan mujer como vos. Ese es el problema del feminismo actual, que es un posfeminismo, es un feminismo que ha abrazado un concepto sexual llamado género, que hoy significa autopercepción, y que entonces invalida nuestra definición original. Nuestra definición original era un movimiento político que procura ganar nuevos derechos para la mujer. Y el problema es, ¿y qué es una mujer? ¿Qué es una mujer? Ellos ya no lo pueden definir. Ya no, porque él puede ser una mujer también. Y ahora todo lo que defendían se está volviendo en contra. Exactamente. Entonces ahora vos ves feministas, por ejemplo, que están encubriendo casos de violadores que terminan presos, en la cárcel dicen que son mujeres y los pasan a las celdas de las mujeres, por ejemplo. Y las feministas no pueden decir nada porque ese es el producto de su paradigma. O están encubriendo, por ejemplo, que en ciertos deportes donde la fuerza física tiene mucha ventaja sobre la otra persona, como por ejemplo temas de peleas y este tipo MMA y ese tipo de cosas, bueno, se mete, por ejemplo, un hombre que dice que es una mujer a pelear contra una mujer y la destroza. Y volvemos a lo mismo de la mediocridad, porque la mayoría son hombres que les va mal en el lado masculino y dicen, pues en el lado femenino les gano. Exactamente. Mujer y gano. Exactamente. Y frente a eso, ninguna feminista o prácticamente ninguna dice absolutamente nada porque están presas de un paradigma que ellas mismas han construido. Sí, exacto. Qué triste. Yo prefiero el mujerismo. Aunque creo que todo ismo tiene su extremo que lleva a esa discusión, ¿no? Rescatar el valor de la mujer es muy diferente a reconstruir algo que no existe para llevarlo a un extremo. Exactamente. O sea, una cosa es reivindicar a la mujer, tratar de solucionar las problemáticas que le afectan, y otra cosa muy distinta es decir, hay algo llamado patriarcado, que él es el que te está oprimiendo a vos, y aparte eso es muy destructivo para la familia. Claro. Imagínate, chicos muy chiquitos por que hoy no están se quieren casar. Sí, claro. A ver, han generado una perturbación en la relación natural entre los sexos, donde hoy ser un niño o ser una niña es un enorme problema porque si sos niño te han dicho desde que naciste prácticamente de que sos el malo de la película y que sos un violador y que sos un violento y que tenés masculinidad tóxica, y a la mujer le han dicho cuidado con este tipo que es un violador, que es un violento, que tiene masculinidad tóxica, que es un patriarca, que es un machista. Entonces, ¿cómo haces para que esas dos personas sean lo que siempre fueron, o sea, potenciales complementos? Imposible. No se puede. Yo creo que con eso que estamos viendo podemos pasar a la siguiente parte, que es lo que todos queremos saber. ¿Qué trata puntualmente este libro de globalismo? Mira, el globalismo es un libro político que trata de responder a la pregunta ¿cómo se domina hoy a los hombres? ¿Qué forma tiene hoy el poder político? La tesis del libro es que el Estado nacional está perdiendo su poder de decisión de sus agendas políticas porque ese poder ha sido transferido o se está transfiriendo hacia organismos internacionales. Son los organismos internacionales, por ejemplo, Naciones Unidas. Recién mencionábamos la ONU. Que la ONU te diga que tenés que implementar ideología de género es un caso de globalismo. ¿Por qué? Porque vos no tenés ningún poder de influencia sobre quiénes son los que deciden en la ONU. Claro. Ni siquiera hablan tu lengua, ni siquiera son personas que conozcan tu país, no son connacionales, no son compatriotas. Tampoco. Es que les da igual. Entonces vos terminás sometido a una burocracia de gente que ni habla tu idioma, no sabés quiénes son, no los elegís, no los controlás, no sabes qué hacen, no tenés idea de nada, pero a esos tipos se les ocurre
en 1995 de que tu país tiene que someterse a la ideología de género. Se les ocurre en 1994 que tu país se tiene que someter al aborto. Se les ocurre en el año 2000 que tu país se tiene que someter a algo llamado Agenda de los Objetivos del Desarrollo del Milenio. Se les ocurre en el año 2015 que tu país se tiene que someter a algo llamado Agenda 2030. Y se le ocurre en el año 2024, en septiembre de este año, que tu país se tiene que someter a algo llamado Agenda 2045. Vos decís, pero ¿y dónde quedó la nación? ¿Dónde quedó el pueblo? ¿Dónde quedó la democracia? ¿Dónde quedó la soberanía de mi Estado? No, tu Estado ahora se convierte en un intermediador entre su pueblo y organismos internacionales que están decidiendo lo que las naciones tienen que ser y hacer. Ese es el globalismo. Eso es el globalismo. Es una forma de poder sobre los hombres que se sale de los marcos del Estado nacional para depositarse como poder de decisión en organismos internacionales. Muy bueno. Tremendo. Yo creo que algo de lo que hemos estado hablando y sabemos que alguien que influyó mucho tu vida fue tu abuela, que te impulsó a ese pensamiento crítico, y el problema de los jóvenes hoy en día es que no les gusta pensar y no les gusta criticar, no les gusta hacer un pensamiento crítico más allá de lo que me enseñan. ¿Qué les diría tu abuela a estos jóvenes hoy en día que no quieren pensar críticamente? Mírale, yo creo que le haría preguntas. Es decir, a mí el asunto fueron las preguntas. Que es algo que hacía Sócrates. Sócrates, el gran filósofo griego, siempre en sus diálogos preguntaba, y con las preguntas iba desarmando y haciendo pensar al otro. Más que afirmar cosas, le iba preguntando para irle desmontando el argumento al otro. Entonces haría preguntas. No, por ejemplo, ¿qué es una mujer? Hacele esa pregunta a un chico que diga que eres muy empático porque cree que la autopercepción determina la identidad de alguien. Bueno, muy bien, la autopercepción la determina. ¿Y cómo la determina? Sería una buena pregunta. ¿Cómo es el mecanismo? ¿Y por qué? ¿Y por qué, por ejemplo, es el cuerpo lo que está equivocado y no la autopercepción lo que está equivocada? O, por ejemplo, son preguntas que yo haría en este momento, no mi abuela, pero digo, la lógica es esa. La lógica es esa. O podría preguntarle, por ejemplo, ¿por qué a una niña anoréxica le decís que tiene que comer porque su cuerpo necesita alimentarse, porque ella no pesa 120 kilogramos, sino que actualmente está pesando 30 kilogramos? Pero a una niña que te dice que es de otro sexo, le decís que su cuerpo está equivocado y que tenés que cortarle en rebanadas el cuerpo para hacerla ser un hombre. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? O, por ejemplo, yo le preguntaría, ¿y por qué mi autopercepción es capaz de determinar mi identidad de género, pero no mi identidad racial? ¿Por qué yo no puedo ser afroamericano? ¿Por qué no puedo, digamos, determinar mi identidad etaria? ¿Por qué no puedo tener 15 años de nuevo en vez de 35? ¿Por qué algo tan biológico como el sexo sí puede cambiar, pero algo tan metafísico como el tiempo no? Es decir, preguntas que disparen el pensamiento, preguntas. O, por ejemplo, si lo que se aborta no es un ser humano, entonces ¿a qué especie pertenece? No, es que no pertenece a ninguna especie. ¿Y puede una entidad viva no pertenecer a ninguna especie? Sería otra pregunta. Fíjate, es decir, las preguntas son importantes porque con la pregunta se dispara la reflexión. Entonces, ese es un buen ejercicio para hacer en casa, por ejemplo, con algún hijo díscolo y no sé qué, hacerle preguntas que muevan el pensamiento. O, por ejemplo, esto que vos le llamas un derecho, ¿quién lo va a pagar en concreto? Por ejemplo, ¿quién? Esto que llamas justicia social, es porque la sociedad lo tiene que conferir. ¿Y qué es la sociedad? ¿Quiénes son la sociedad? ¿Es un organismo que vive por sí mismo? Son preguntas que tienen que ver con lo que hemos estado hablando recién nosotros. O en otro orden de cosas, ¿por qué tengo que aceptar yo algo llamado Agenda 2030 si yo no he tenido ninguna incumbencia en ello? Nadie me consultó siquiera si yo estaba de acuerdo con alguna de sus 169 metas. ¿Por qué ahora yo tengo que ser obligado a cumplir algo en lo cual no participe en absoluto? Así que, chicos, pregúntense, por favor. Pregúntense cosas. Esa es la idea. Esa es la idea. Es lo lindo del pensamiento crítico, ¿no? Sacar el mejor criterio. Exactamente. ¿Cómo ves a Colombia en comparación al resto del mundo en Latinoamérica? Y va acompañada de otra. ¿Ves que esta locura progresista se ve como al borde, al límite?
¿En qué cronológicamente dónde lo ubicas? Mira, Colombia no ha sido nunca un país de izquierdas. Colombia ha tenido bastante sufrimiento y sangre derramada a culpa de la izquierda que digamos así, el ciudadano colombiano promedio no es de izquierdas. Lo mismo podemos decir de otros países como Chile o como Perú. Son tres naciones que incluso enfrentaron al socialismo del siglo XXI durante la mayor cantidad de años en que el socialismo del siglo XXI funcionó. Sí. De hecho, había algo llamado Grupo de Lima, que eran Colombia, Perú y Chile. El problema es que estos tres países, por la circunstancia histórica del agotamiento de su clase política tradicional, se vio en un momento en que la gente quería tener un cambio, quería un cambio. Y la izquierda supo canalizar esos deseos y ganarse la imagen de los políticos del cambio. Y por eso ganó Petro. La gente quería cambiar algo, quería cambiar algo. Ahora, por eso también la imagen de Petro está desplomándose, porque la gente ya ve que ha pasado más de la mitad de su gobierno y que todo lo que ha cambiado para peor. Sí. El asunto con el cambio no es el cambio en sí mismo, el asunto con el cambio es hacia dónde cambiamos. Ajá. Y eso es lo que la gente no se ha preguntado. Por eso es tan importante. ¿Te gusta el cambio? Sí, quiero cambio. ¿Hacia qué dirección? Ajá. ¿Cuál es el cambio que propones? Y esa pregunta la mayoría de la gente no se la hacía. Entonces, claro, ¿qué es el cambio? Es una alteración de una situación dada que cambia en su estado. Por ejemplo, la enfermedad es un cambio respecto de la salud y la salud es un cambio respecto de la enfermedad. Ahora, yo no puedo decir quiero el cambio. No, yo quiero un cambio que me dé más salud, porque la enfermedad también es un cambio del estado del cuerpo. Claro. En política pasa lo mismo, pero esta gente supo aferrarse a la idea del cambio y eso conquistó corazones, no cabezas, porque no era gente que había pensado un segundo esto. Ahora, ¿qué pasa hoy? Bueno, vamos a entrar muy pronto en el tercer año de Petro. Ese va a ser un año bien complicado. ¿Por qué? Porque al año siguiente ya hay campaña política, con lo cual el tercer año va a ser muy fuerte, muy ofensivo por parte del gobierno. ¿Cómo? Va a querer buscar continuismo. Va a querer, exactamente, va a buscar la manera de usar el Estado para sus propios fines, por algo es jefe de Estado. Claro. Pero yo creo que él la va a tener bien difícil. Yo no me imagino 4 años más de Petro. No, gracias. No me los imagino porque mucha gente acá dice, Petro puede ser Chávez y no sé qué, sí, o puede ser Maduro. Mirá, el chavismo es distinto en el sentido de que el chavismo sale de las Fuerzas Armadas. Chávez era un militar. Sí. Y las Fuerzas Armadas han estado implicadas en ese régimen desde el inicio. En cambio, las gloriosas Fuerzas Armadas de Colombia no solamente no están implicadas con Petro, sino que son enemigas naturales de Petro. Petro estuvo en el bando de gente que mataba militares, que mataba policías y que mataba ciudadanos inocentes, como para que las Fuerzas Armadas vean en Petro una posibilidad de ayuda. Exactamente, o para que vean una especie de aliado. De vínculo, no lo hay. Entonces, eso el sector privado está negado en el aspecto petrista. Entonces, él busca las maneras de acercarse y si no, cambiar gente y cambiar gobernantes y cambiar... Y la economía ha estado bien lenta también, ha estado estancada. La corrupción se ha disparado. A ver, el otro día yo leía un artículo muy interesante que describía 15 casos de corrupción en 20 meses. O sea, prácticamente un caso de corrupción por mes. Wow. Un escándalo de corrupción, pero aparte de escándalos tremendos, casi de películas de Hollywood, donde agarran a una pobre empleada y la someten a máquinas de control de mentiras y ese tipo de cosas que parecen sacadas de una película, ¿no? Medio de ciencia ficción. Entonces, la inseguridad. Supuestamente este gobierno venía para dar paz y para calmar los ánimos. Las matanzas se han multiplicado, la guerrilla se ha empoderado. Ha habido más muertes con el tema de los abortos que con la pandemia. Bueno, ¿cómo han acelerado con el aborto? Mirá, en febrero del año 2022 la Corte Constitucional legalizó el aborto hasta la semana 24. O sea, 6 meses de gestación, tu hijo todavía es viable extrauterinamente. El otro día estuve con unos chiquitos que habían nacido con 5 meses. Habían nacido con 5 meses.
increíble. Perfectos los chicos, o sea, iban a la escuela, chicos completamente normales. Y bueno, no, pero acá hoy podés matar a tu hijo con 6 meses de gestación. Lo podés matar. Pero esa misma corte, en mayo de ese año, 2022, prohibió la pesca deportiva. Porque dicen que le podría generar al animal un malestar, porque todavía no sabemos si los peces son seres sintientes o no. Eso dice de verdad el fallo. No sabemos por las dudas, porque se puede estresar, porque la pesca deportiva saco el pez del agua, me saco la foto y después lo devuelvo. Pero como podría estar sintiendo una suerte de estrés animal, pues entonces prohibida la pesca deportiva. Ahora tu hijo a 6 meses de gestación, acribillalo. Wow. Bueno. Pues con esto yo creo que podemos cerrar Con diciendo gusto. que este mito queda desvirtuado. El tema del progresismo como camino hacia un mundo ideal, pues ya lo podemos desvirtuar, y esa promesa que todos nuestros deseos humanos deben ser cumplidos, pues no va a ser más que una ilusión, ¿no? Lo perfecto lo tendremos en la eternidad, en el mientras tanto hay que trabajar por ello. Así. Hay mucho que hacer y hay que salir de esa pereza, salir de esa mediocridad y poder decir que buscar la libertad es algo que debemos hacer nosotros, que debemos reconstruir, pero que hay un esfuerzo y el valor al esfuerzo se debe trabajar, ¿no? Pues yo quiero recordar también Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 13, dice: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nos muestra que la libertad es algo que se trabaja, es algo que se vive, es algo que se relaciona, pero no es algo que se transgrede, no es algo que se extralimita. Y bueno, pues yo creo que con esto podemos cerrar. Un último mensaje que tú le puedas dar a la juventud, tal vez a manera de pregunta: ¿cómo poder seguir siendo una voz relevante en medio de tanta dificultad, en medio de tanta angustia, ¿no? Aclarando tu escala de valores, preguntándote por ella, porque si no estás conduciéndote a ciegas. Preguntarle cuáles son los valores que te definen, qué lugar tiene la verdad en tu escala de valores, si estás dispuesto a mentir simplemente por caer bien o por no tener un problema, o realmente la verdad importa en tu vida. Y si la verdad importa, la vas a tener que buscar. Y para buscarla no la buscas ni en TikTok, ni la buscas en Instagram, ni en Netflix. La verdad la buscas leyendo. Leyendo, formándote, participando de tus comunidades, conociendo el mundo allá afuera. Los chicos están muy encerrados. Su vida es un videojuego, su vida es una pantalla. Hoy no saben cómo relacionarse. A mí me impacta muchísimo ver cómo se deteriora en las generaciones más jóvenes cosas que para nosotros es conocimiento automático. Por ejemplo, leer los gestos de ustedes y ustedes los míos. Eso posibilita una comunicación real, es decir, darnos cuenta. Ellos no pueden hacerlo porque no tienen, se la pasan más con un aparato que con una persona real. Entonces sus comunicaciones reales no fluyen, no son significativas. Es impresionante. A mí, que tengo mucho contacto con chicos jóvenes, a veces me sorprende la falta de inteligencia social que hay para no darte cuenta qué es lo que está diciendo la otra persona, que a veces son metáforas, a veces son gestos, a veces son ironías. Sarcasmos. Exacto. Entonces, bueno, el mundo real es importante para encontrar la verdad, la lectura es importante, el estudio es importante, las preguntas son importantes, las dudas. Entonces, ese yo creo que es el camino, y al final de cuentas, la idea de que la verdad te hará libre significa, entre otras cosas, que en esa búsqueda vas a evitar que te domine alguien. Porque vos sos el que lo está buscando, vos sos el que estás pensando, vos sos el que estás llegando a una respuesta. No hay alguien que le está poniendo en tu cabeza, porque cuando alguien la pone en tu cabeza, ese alguien tiene un interés ya de que vos creas o hagas algo. Claro. Interesantísimo. Bueno, pues queremos cerrar con esta sección que es Sin Filtro en un minuto. Preguntas más rápidas y que respondas concretamente. Dale. ¿Influencer o politólogo? Politólogo.
¿Volver a vivir en Argentina en esta temporada de Milei? Ay, amaría eso. O sea, el tema es que tengo 2 años más por delante con doctorado en España, con lo cual mitad y mitad estoy en Argentina y en España. Dios. ¿País donde jamás vivirías? Cuba, Venezuela ¿Vaso medio lleno, vaso medio vacío? o China. La comida esa es espantosa. Ciertamente. China. Espantoso. Vaso medio vacío, medio lleno. Ay, lamentablemente medio vacío. Ok. Medio vacío. ¿Milei o Bukele? Milei. A un argentino. Milei, Sí. sí, claro, aparte un gran amigo. ¿A quién prefieres? ¿A Angela Merkel o a Giorgia Meloni? Meloni. No, ni hablar, es ninguna duda. ¿Emmanuel Macron o Pedro Sánchez? Francia o España. Esa sí difícil. Macron. Ok. Muy bien. ¿Podemos saber por qué? Sí, porque Pedro Sánchez es tan, digamos así, tan déspota que para quedarse en el poder terminó pactando con terroristas, con separatistas, con gente que ha matado españoles. Con lo cual, bueno, Macron no ha llegado a ese extremo. En todo lo demás son bastante Parecidos. similares, pero este tiene un toque de maldad extra. Ok. Bien. Te toca a ti. ¿Cuál es tu sueño pendiente? Nunca pienso en mis sueños. Ok. No sé cuáles son mis sueños. Sueño pendiente. Cuando era chico tenía el sueño de ser jugador de básquet, pero con 1,70 m eso es imposible. Y mi autopercepción no me va a hacer crecer de estatura. Pero sueño. A mí me ¿no? gusta autopercibirme económicamente diferente, pero tampoco funciona. Claro, tu Se cuenta, considera tu cuenta transeconómica. bancaria. Sueño pendiente, espera, dame 2 segundos más. ¿Qué sería un sueño para mí? No. Mira, hay que soñar. Te Son- lo dejamos sí. de tarea. Soñaba. Por eso el vaso medio vacío. Soñaba con ver en vivo a mi banda favorita, Blink 182. Pero ese sueño lo cumplí el año pasado. Ese era un sueño desde los 12 años que yo tenía. Bueno, te ponemos una nueva meta. Una nueva meta, Tener sí. Un sueño personal. Eso, dale, ya ¿Ya? voy a pensar cuál es el sueño. Bueno, tener hijos. Ah, Tener bien. hijos. Sí, pero ¿Cuántos? 2, 3. Ten el Sí. primero y nos cuentas. Sí. ¿Cómo te ves en 10 años? Espero que con la misma cantidad de pelo, porque no es mucha ya. Estoy haciendo todo para que no se me caiga. Y me veo más o menos en lo mismo, escribiendo mis libros, influyendo, teniendo alcance, digamos, de influencia sobre el sector político, no solo en la sociedad, el sector político también. Pero no muy distinto de lo que hago hoy. Sí. Es decir, lo que hago hoy me gusta, creo que importa, creo que hace cambios positivos. Sí. No me veo cambiando de rumbo, sinceramente. Ok, ¿y cómo ves el mundo en 10 años? En ese caso, vaso medio lleno. Ok. Lo veo mejor. Estoy confiado de que hay una tendencia hacia el sentido común, hacia el valor de la verdad, hacia la libertad de expresión. Si bien hay muchos peligros en ciernes, ya la gente está empezando a despertar. El 5 de noviembre hay elecciones en Estados Unidos, por ejemplo, Sí. y si Dios quiere puede ganar Donald Trump. Las encuestas hoy están favoreciéndolo a él y para mí sería grandioso pensar en una América donde en Argentina, no sé, en el sur de América tengamos un gobierno patriota, en el centro de América, El Salvador, tengamos a un gobierno patriota y en el norte de América, en Estados Unidos, tengamos a Donald Trump en la Casa Blanca. O sea, eso yo creo que ya generaría un cambio importante a nivel regional y después siguen ustedes. Eso, no lo dejen por fuera. Después siguen ustedes. La última pregunta con la que yo siempre cierro el programa Sin Filtro. ¿Qué le dirías al Agustín Laje que está empezando en su etapa a descubrir? ¿Qué consejo le dirías al Agustín Laje en joven? Mira,
¿Viste esa película donde volvés en el tiempo y movés la taza de café acá y no estaba ahí, entonces cambia todo lo que pasó, ¿no? Tipo efecto mariposa, una onda así, ¿no? Yo no cambiaría nada. O sea, ¿qué consejo? No sé. Mira, a mí me hubiera gustado conocer de Dios antes. Porque yo no entro en estos temas por razones de fe. Yo entro en estos temas por pasión por el asunto político. Y después me reencuentro con Dios en el año 2018. Por muchas cosas que en otro momento podemos hablar, pero quizás si tuviese tenido un reencuentro antes, quizás hubiese hecho cosas mejores. Sí, yo creo que por ahí podría haber ido el consejo. El resto, yo estoy conforme con cómo se han dado las cosas. No he planificado nada, nunca me he consultado demasiado por mis sueños, sinceramente. Como decía recién, yo simplemente me dejé llevar y eso me trajo a donde estoy y confié, o más o menos confié, en que mi vocación era importante, que era más importante que la expectativa de ganar dinero. ¿Sabes qué? El mejor consejo, en realidad, me lo dio un gran amigo y maestro que es Nicolás Márquez. Yo estaba muy preocupado por el tema económico. Yo no vengo de una familia con muchos recursos, ni mucho menos. Y yo estaba muy preocupado de qué voy a vivir estudiando ciencia política, qué horror, qué me va a pasar. Y yo además tenía que trabajar mientras estudiaba para pagar los estudios. Y Nicolás Márquez una vez me dijo... Otra vez, las preguntas. Me dice Nicolás Márquez, bueno, ¿y vos querés tener plata? ¿No? Sí, claro, ¿quién no quiere tener plata? ¿Y para qué la querés a la plata? Porque la plata es un medio, no es un fin en sí mismo. ¿Para qué la querés? Bueno, para hacer mis cosas. Bueno, pero ¿cuáles cosas? Bueno, yo quisiera, por ejemplo, tener una casa algún día. Y quisiera, no sé, poder hacer esto, salir a un restaurante a comer. Y quisiera tener mi propio auto. Bueno, me dice el Márquez, pero para eso no se necesita tener plata. O sea, son objetivos y metas factibles. Pero vos, por ejemplo, ¿quisieras tener un yate? ¿Te ves con un yate? No, nunca se me pasó por la cabeza. Bueno, ¿quisieras, por ejemplo, tener un avión privado o un helicóptero privado? No, nunca se me pasó por la cabeza. Bueno, ¿te gustan mucho las joyas, por ejemplo, y querés tener tus relojes de $40.000, Rolex o qué? No, en mi vida usé reloj. En mi vida usé nada, no. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Te gustan mucho los autos? ¿Querés una Ferrari, un Lamborghini? No sé nada de autos. Bueno, entonces, ¿para qué? ¿Por qué estás tan preocupado por eso? Es decir, la plata que para lo que vos me decís que la necesitas, eso va a llegar. No vas a ser millonario, evidentemente, siendo politólogo, a menos que seas un corrupto, no vas a hacer nada. No vas a tener tu Ferrari, pero si no te importa. Porque, bueno, ese consejo, si yo lo hubiese recibido quizás 2 años antes, no hubiese hoy tenido gastritis crónica. Porque mi estrés, que se debía entre otras cosas a eso, me generó una gastritis crónica, la tengo hace 10 años, todos los días yo me tengo que medicar con una cosa que se llama Nexium. Pero ese fue un gran consejo porque eso me bajó claro. algunas revoluciones, ¿no? Y eso va también entonces para jóvenes que pueden estar mirando esto, que es, oigan, hay un mandato en redes sociales tremendo de que si no sos millonario sos un pobre tipo, hay chicos que salen diciendo hoy por las redes que no van a ir a estudiar porque los profesores tienen un mal auto y que no son exitosos o sea, siempre me parecen reels como eso, digo, pero por favor, ¿por qué el algoritmo me está mandando esto a mí? Bueno, nada, me fui por las ramas. Está buenísimo. Pues oremos. Sí. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendecimos a Agustín, su familia, su casa, todo, Señor, cuanto él emprende. Los riesgos de seguridad que a su alrededor hay, los ponemos también delante de tu presencia. Y ponemos, Señor, este programa delante de ti. Ayúdanos a todos poder abrir nuestros ojos, poder abrir nuestra mente, tener la capacidad de buscar tu presencia, de leer tu palabra primeramente, pero también poder estar enterados de lo que pasa a nuestro alrededor, Señor, y salir de la ignorancia, salir del desconocimiento, poder empezar a cuestionar, Señor, muchas cosas a nuestro alrededor para hallar preguntas asertivas, Señor, y poder enfocar estos 10 años que vienen hacia mirarte a ti,
mirar los valores, mirar ese listado que Agustín nos propone y que podamos enmarcarlo, Señor, en ti, encaminarnos en ti, encaminarnos en lo que tienes para nosotros, Señor, que ese propósito sea marcado por tu gloria en Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Y amén. Queremos darle Gracias. un agradecimiento especial también al hotel que nos recibió Fairfield. de by Marriott, nos abrió las puertas, nos acomodó absolutamente todo, de verdad. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Por aquí está. Ahí está. Fairfield by Marriott. Nos abrieron este espacio, gracias por este tiempo. Agustín, gracias, sé que tu agenda gracias. está súper apretada. Vuelvo ahora, mira, salgo de acá, me voy directo a tomar un avión. Me voy a tomar ya un Acá avión está. a Estados Unidos. Síganlo. Eso es, y el libro ya está en todas las librerías de Colombia y también se puede encontrar en Busca Libre, en Amazon, así que anímense a leerlo y anímense a difundirlo también. Muchas gracias. Pues bueno, gracias a ti por este tiempo. Síganos por @JuanYAnaR. Esto fue Sin Mitómanos sin filtro. Dios los bendiga. Volvimos a desmentir más mitos. Invitados de toda clase, pastores, artistas, deportistas y con todos ellos desvirtuaremos más mitos en Sin Mitómanos sin filtro.